Nos ponemos de pie y recibimos con un fuerte aplauso a Jonathan Lara. ¡Aleluya! Vamos, celebra el nombre del Señor, celebra el nombre del Señor. Padre, proclamamos en esta tarde tu victoria. Proclamamos que aunque haya caos en la tierra, el cielo gobierna. Padre, proclamamos que reunidos en tu nombre notificamos a las huestes celestiales que hay un rey que gobierna por todo y por encima de todo, que el reino ha irrumpido en la tierra y está en avance constante. Celebramos y proclamamos que todo está reunido en Cristo y por la autoridad del Hijo de Dios. Esta realidad es imparable. En el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Puede tomar su asiento. Muy buenas tardes. En esta sesión asignada quiero compartir con ustedes una palabra que quema en mi espíritu, que quema en lo que administramos durante estos últimos meses o durante estas últimas temporadas, y que creo el obispo Matera y no nos habíamos puesto de acuerdo sobre los temas y creo que se hizo una construcción que podemos continuar para luego ir aterrizando casi al final de la tarde. El tema que quiero compartir tiene por título Iglesia en avance, Hades en retroceso. Iglesia en avance, Hades en retroceso. Gracias. Y vamos a desarrollar durante los próximos minutos esta expresión o este pensamiento. Yo quiero pedirle que me acompañe a leer un pasaje muy conocido para nosotros, pero que en este ambiente, en este espíritu y bajo este tema creo que puede ayudarnos mucho. Mateo capítulo 16, versículo 16 al versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 16 al versículo 18. Dice, respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La revelación de la centralidad, de la supremacía, de la universalidad de Cristo no nos puede dejar en la comodidad del conocimiento, que es lo que venimos escuchando desde el primer día, ni en la crítica empedernida, sino que debe dejarnos en una posición de constante avance. Existe una profunda conexión en este pasaje entre tres partes. Número uno, tú eres el Cristo. Comienza allí. Tú eres el Cristo. Comienza con una iluminación espiritual dada por el Padre. Ninguno de nosotros podemos acceder a esa revelación por conocimiento intelectual. Ninguno de nosotros podemos acceder a esa revelación por repetición. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por lo tanto, el paso inicial es esta revelación. Tú eres el Cristo. Ahora, la revelación de Cristo va directamente relacionada a y edificaré mi iglesia. Número uno, tú eres el Cristo. Número dos,
yo edificaré mi iglesia. Y número 3, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Nuestra cristología define nuestra eclesiología. La revelación que tenemos de Cristo dicta cómo la iglesia funcionará en su generación. Por lo tanto, en la medida en que la revelación de Cristo, Cristo como el centro, Cristo como el universo, Cristo como el ser supremo, esa revelación debe ir también moldeando la manera en la que somos, hacemos y expresamos la iglesia. ¿Por qué necesitamos ver más claro a Cristo? Esta introducción comprende hacer un breve resumen de los últimos años en lo que dentro de aquello que fuimos llamados a administrar utilizamos o llamamos reforma. Esta reforma, esta iluminación, esta revelación de la centralidad de Cristo es indispensable para que la iglesia sea fiel a aquello a lo cual fue llamada. No puede haber fidelidad al diseño de Dios sin esta revelación. Ahora, esta revelación tiene que afectar la manera en la que hacemos iglesia. Esta revelación tiene que alterar la manera en la que como hijos del Dios vivo, llamados a participar de una nueva realidad, de una nueva creación, de una nueva vida, se expresa en sus días. ¿Por qué necesitamos ver más claro a Cristo? Porque viendo a Cristo más claro, vemos más claro a la iglesia. Lo decía el apóstol Matera recién, no hay una separación, no hay una disociación entre Cristo y la iglesia. Cristo revela la identidad, el propósito y la función de ella. Y la iglesia en la tierra tiene una expresión. La iglesia en la tierra tiene una expresión. Avance, por favor, grítelo bien fuerte conmigo. Avance, avance. La iglesia en la tierra tiene una expresión, avance. Esta palabra avance o avanzar como un sinónimo de movimiento, como un sinónimo de acción, está intrínseco en la misión de la iglesia. Hay por lo menos 7 pasajes bíblicos que describen esta realidad. Por razones de tiempo no lo mencionamos o no lo leemos, pero se lo menciono por si quiere registrarlo. Mateo capítulo 28, verso 19 y verso 20. Id y haced discípulos a todas las naciones. Filipenses capítulo 3, verso 13. No extendiéndome hacia lo que está delante, olvido lo que queda atrás. Hebreos capítulo 6, verso 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Efesios capítulo 4, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Segunda de Timoteo capítulo 4, predica la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo. Primera de Corintios 9. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred, y la palabra corred allí hace referencia a avanzar. Y quiero en esta tarde dejar 7 expresiones de esta iglesia que avanza. Esta iglesia a la cual Cristo se le ha revelado. Esta iglesia a la cual ha visto más claro al Señor. Esta iglesia que descubre por revelación que intrínsecamente en la misión de ella está el avance, que en la misión de ella está el movimiento, que en la misión de ella no está el estancamiento, ni la comodidad, ni el conformismo, ni la observancia, sino que avanza con un propósito claro, llenarlo todo
de este conocimiento del Hijo de Dios. Llenarlo todo de esta realidad por encima de todas las realidades. Llenarlo todo de aquello que se hizo carne en Él. No estamos buscando mejores prácticas religiosas. No estamos buscando una mejor manera de acercarnos a Dios. Estamos buscando encarnar aquello que se reveló a nuestras vidas de tal manera que todo lo conocido y lo no conocido también sea lleno de este glorioso evangelio. No estamos buscando una mejor manera de llegar a Roma. Estamos buscando que todo aquello que Dios nos asignó sea saturado, sea incrementado a tal manera que sea saturado, no de una información, sino de aquello que se reveló y se encarnó en nuestras vidas. La iglesia avanza. Puede mirar al que está a su lado con la mejor sonrisa que tenga en esta mañana, la mejor. Bueno, si esa es la mejor, y dígale, por favor, estás llamado a avanzar. Está llamado a avanzar. La iglesia está llamada a avanzar. Ahora, lo decíamos ayer en la sesión con los pastores, que uno avance y dos estén en el mismo lugar no es avance. No nos sirve el avance de un par y de otros no, porque en Dios el avance solo es avance si es corporativo. El avance solo es avance si es corporativo. Dios mide el avance de la iglesia no en términos individuales, sino en términos corporativos. Conviene que tu hermano avance, porque si tu hermano avanza, nosotros avanzamos. Si por el contrario uno deja de avanzar, todos dejamos de avanzar. Me sorprendí, yo sé que ustedes también, al leer el relato del pecado de Acán. Porque parece injusto que por el pecado de un hombre, no solamente muriera él y su familia, sino que también murieran los hombres que perdieron en la derrota de Jai. Y alguien pudiera decir, Dios les había dicho que iban a tomar la tierra y que nadie los iba a vencer. ¿Por qué Jai los derrotó? Porque uno dejó de avanzar. Y cuando uno deja de avanzar, todos dejamos de avanzar. Cuando uno deja de avanzar, todos dejamos de avanzar. ¿Cuándo avanza la iglesia? Número uno. Sí, no estoy agarrando la forma de manejar el iPad. Si lo pueden manejar sería súper, gracias. Número uno, la iglesia avanza cuando colabora con el avance de la realidad celestial en la tierra. La iglesia avanza cuando colabora con la realidad celestial en la tierra. Y hay una oración que todos nosotros conocemos. Mateo capítulo 6, verso 10. Venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra así como en el cielo. Sabemos, el reino fue establecido con nuestro Señor Jesucristo. Y desde allí el reino está creciendo y va en aumento. ¿Qué oramos cuando oramos venga tu reino? ¿Qué oramos cuando proclamamos esta realidad? ¿Proclamamos solamente la esperanza futura o proclamamos una realidad presente que desde la obra de Cristo va creciendo y en aumento? ¿Cómo participa la iglesia con el avance del reino en nuestros días hoy? Por lo menos hay tres maneras. Desarrollamos este tema más profundamente en una de las escuelas, así que solo lo voy a mencionar. La iglesia colabora con el avance del reino cuando puede orar y decir, venga tu reino al presente por medio de la iglesia.
es que aquella realidad celestial se haga palpable en nuestros días, que se haga real en nuestros días. Somos el instrumento de Dios para que el reino avance en nuestra generación. No será de afuera, no será externo. Dios ha depositado en nosotros todos los recursos necesarios para que su reino avance en la tierra. La tarea nos corresponde a nosotros. Venga tu reino al presente. Una escatología futurista en sus formas tradicionales nos ha hecho perder la dimensión presente del reino. Y el imperativo para que la iglesia, por medio de su misión, haga visible la realidad del cielo en la tierra hoy. No es mañana, no es dentro de 100 años, no es dentro de 1000 años. Hoy la realidad del cielo está presente por medio de la iglesia. Somos los responsables de que esa realidad se haga tangible en medio de nuestra generación. Claro, pero es más cómodo darle a Dios esa atribución. Señor, ven y hazlo. Señor, ven y transforma. Señor, ven y cambia. Dios dice, ya no me corresponde a mí. Todo lo que yo tenía que hacer lo hice. Ahora les toca a ustedes. ¿Puede decirlo así conmigo, por favor? Me toca a mí. Me toca en esta generación. Me toca en estos días ser responsable de que el reino de Dios se haga una realidad visible. No quiero solamente una esperanza futura, quiero una realidad presente. La esperanza que no se cumple, dice Proverbios, es tormento al corazón. No quiero vivir en una esperanza de algo que no sé si pasará. Quiero vivir en una realidad de algo que es tangible. Y el reino de Dios es una realidad tangible hoy en nuestros días. No solamente ha irrumpido con fuerza. Mientras aguardamos expectantes y esperanzados el retorno triunfal de nuestro Señor, trabajamos para que la realidad del reino se haga visible en nuestra generación. El reino es el poder dinámico de Dios que se hace visible por medio de una realidad espiritual concreta. Y este reino, esta nueva realidad que no es humana, esta nueva realidad que no es natural, esta nueva realidad que no está sujeta al tiempo, esta realidad que no está sujeta a los sentidos, es la irrupción en la historia de un nuevo orden que afecta la totalidad de la vida humana y el orden creado. No solo espiritual y moralmente, sino también física, psicológica, material, socialmente. El reino de Dios es integral de tal manera que puede abordarlo todo. Este reino que está presente y en aumento puede absorberlo todo. Y esta es la tarea de la iglesia. Mientras tanto, extender el reino de Dios, anunciando con palabras y obras el propósito redentor y transformador de Dios para toda la creación. Aquí y ahora. ¿Puede decirlo conmigo en esta mañana? Aquí y ahora. Aquí y ahora. Vamos, puede hacerlo mejor. Aquí y ahora. No es para mañana, no es para pasado, no es para la generación que viene. Aquí y ahora es posible vislumbrar la realidad presente de su reino por medio de la misión de la iglesia. Por medio de la misión de la iglesia. ¿Cómo participamos de esta oración hoy? Venga tu reino abajo por medio de la iglesia. La irrupción de este reino ha sumido a la iglesia muchas veces en una actitud pasiva. Los énfasis avivemantistas han puesto exclusivamente en manos de Dios los procesos transformadores de la realidad. No quiero vivir de avivamiento en avivamiento. Porque el avivamiento es la evidencia de que algo se murió.
Y la iglesia en nuestros días no está muerta. La iglesia en estos días está disfrutando la realidad del cielo en la tierra. La iglesia en estos días está llena de la vida de Dios. No quiero un avivamiento para darle a Dios la responsabilidad que haga lo que fui llamado a hacer. Oh, es cómodo decir, Señor, hazlo. Y Dios dice, yo ya lo hice. Claro, es que nuestra tendencia natural es querer controlarlo. Y sentimos que si le decimos a Dios lo que tiene que hacer, podemos controlar lo que Él quiere hacer. Bueno, si la degradación moral, la degradación espiritual, la degradación natural va corriendo, es buena señal para la iglesia, porque en algún momento Dios enviará un avivamiento y las cosas cambiarán. Miremos la historia. Los avivamientos fueron las respuestas a periodos donde la iglesia estaba muerta o agonizando. Pero en nuestra generación será diferente. En nuestros días es una realidad completamente diferente. Porque no estamos mirando hacia arriba, esperando que Él haga lo que nosotros tenemos que hacer. Estamos diciendo, Señor, hagamos, cumplamos, establezcamos, ampliemos, extendamos los dominios del reino. Porque nos toca a nosotros. Y no solamente que nos toca, sino que fuimos dotados de toda la sabiduría, de toda la inteligencia, de todos los recursos, de todos los dones, de todas las estrategias, de todos los diseños divinos para que esto se vuelva una realidad en nuestra generación. Aquí en este auditorio Dios ha reservado, cada vez que la iglesia se reúne en diferentes asignaciones, en diferentes encuentros, en diferentes ámbitos, en la comunidad local, Dios dice todavía hay esperanza para las naciones, porque mientras haya una iglesia capaz de disfrutar la vida de Dios, esta vida los llevará al avance. Número 3. Venga tu reino al mundo por medio de la iglesia. El reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino. Los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que esta realidad gloriosa de la supremacía, centralidad y universalidad de Cristo se ha revelado a nosotros. Estamos sembrados en el mundo y somos la buena semilla que Dios espera que produzca fruto. Por favor, sacuda al que está a su lado porque tiene frío y dígale, somos la buena semilla sembrada en el mundo y Dios está esperando de ti y de mí en esta generación que produzcamos el fruto que Él espera. El reino está en nosotros, por lo tanto se hará real al mundo por medio de la iglesia. Cuando la iglesia avanza, número 2 de los puntos centrales, estos 3 eran del primero. Número 2, cuando la iglesia avanza cuando se compromete con la calidad del fruto que produce. Cuando se compromete en la calidad del fruto que produce. No solo importa el fruto que producimos, sino también la calidad del fruto. A veces nos enfocamos tanto en los frutos. A veces nos enfocamos tanto en los números que negociamos la calidad. Dios no solo espera fruto. Dios espera el fruto que Él quiere esperar. No es lo mismo darle a Dios lo que yo quiero que darle a Dios lo que Él espera. Señor, te doy lo mejor de mí y Dios dice lo mejor de vos no es lo que yo espero. Oh Señor, te doy mis mejores años y Dios dice tus mejores años son buenos para ti en términos de avance, en términos de productividad. Pero para mí lo que yo espero
es un fruto de calidad específica. La iglesia avanza. Y oro que se levanten entre nosotros ministros de la palabra, ministros proféticos capaces de identificar la calidad. Llevarnos a recordar permanentemente, ¡hey! Estamos multiplicándonos, ¡hey! Estamos llenando la tierra, pero guardémonos de que la calidad sea el fruto que Dios espera. Ahora, a veces nos volvemos tan gestores de calidad que nos olvidamos de dar fruto. En Argentina existe un órgano, en algunos países también, que se encarga de aprobar los medicamentos o los alimentos de producción masiva. En Argentina es la SENASA, en Estados Unidos es la FDA y en otros países encontrarán ustedes las variantes. Es el órgano que regula que la calidad de lo que se está exportando no mate. Y es normal, yo estoy suscrito al boletín oficial y a veces llevan notificaciones que dice tal producto ha sido retirado de la venta por no cumplir los estándares de calidad. Que Dios siga levantando en nuestra generación los ministros que observan la calidad para que nada ni nadie pueda hacer retroceder lo que Dios está impulsando a avanzar. Los escándalos que se están viviendo en nuestros días, esa ausencia de control de calidad. Pero cuando se levantan comunidades apostólicas, comunidades proféticas, comunidades celosas de la calidad del fruto del Hijo de Dios en nosotros, hay garantía de lo que se exporte no mate, sino que traiga vida. Hay garantía en nuestra generación, hay garantía en nuestros días. Dios nos ha dado apóstoles, profetas, padres espirituales capaces de velar por la calidad de lo que Dios está produciendo en nosotros. No quiero que se pierda. Pablo, llegando al final de sus días, le pide a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste. Guarda la calidad, pudiera ser una interpretación. Guarda la calidad de lo que estás llamado a producir, para que aquello que fue llamado a avanzar no termine retrocediendo. Número 3. La iglesia avanza cuando constantemente lleva todo a ser reunido en Cristo. Cuando constantemente lleva todo a ser reunido en Cristo. Efesios capítulo 1, verso 10. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, de reunir todas las cosas en Cristo. La palabra reunir allí es esta palabra que está en la pantalla: aná, kefalé, yosastai. Nuevamente cabeza, unir. Lo que significa unir nuevamente todo bajo una cabeza. Que todo sea reunido en Cristo significa nada más y nada menos que todo vuelva a ser gobernado por Él. Cuando la iglesia avanza, cuando es gobernada por una misma cabeza. No son muchas voluntades, no son muchos propósitos, no son muchas intenciones los que gobiernan el accionar de la iglesia. Es una cabeza, y cuando la cabeza piensa y cuando la cabeza habla, la iglesia ejecuta y se mueve al mismo sonar. Por eso es maravilloso cuando usted viaja y se encuentra con hermanos en Nueva Zelanda, cuando se encuentra con hermanos en Samoa, cuando se encuentra con hermanos en Europa, cuando se encuentra con hermanos en Asia o en diferentes lugares de Latinoamérica, y todos están escuchando la misma voz. Y alguien pareciera que se sorprendiera y dijera: ¡hey! Está predicando lo mismo que se está predicando allá. ¿Qué nos sorprende si nos gobierna la misma cabeza?
Dios no tiene un plan para Argentina y otro para Estados Unidos y otro para Asia y otro para África. Dios tiene una sola intención, su Hijo cabeza de todas las cosas. Y cuando la iglesia global, cuando la iglesia en alrededor del mundo se somete al gobierno de la cabeza, es allí donde experimenta un avance significativo. Para nuestra sorpresa, cada vez que nos encontramos con apóstoles, con pastores, con líderes de otros movimientos en el cuerpo de Cristo, todos van sintiendo una misma dirección: los pueblos no alcanzados, los sistemas no alcanzados. Y alguien y vamos a enviar misioneros a todo el mundo, y alguien dice, y vamos a mandar gente a la política, al arte, a la economía. Y uno dice, wow, qué tremendo, ¿qué nos asombra? Si es normal que si la misma cabeza nos gobierne, ejecutemos las mismas intenciones, con diferentes expresiones, con diferentes formas, pero bajo un mismo gobierno. Cristo no tiene muchas cabezas. La iglesia no tiene muchas cabezas. Todo lo que tiene muchas cabezas es una bestia. Y el cuerpo de Cristo ni se asemeja a eso. El cuerpo de Cristo tiene una cabeza. Y cuando la iglesia se reúne, cuando la iglesia dice, hey, el gobierno de la iglesia no es nuestro. Y el gobierno de la iglesia no nos pertenece. ¿Por qué la iglesia del primer siglo en tan poco tiempo produjo un impacto tan significativo? Porque cuando vamos al relato de los hechos comienzan así: pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Ministrando estos al Señor, el Espíritu Santo dijo: ¿por qué los márgenes de error eran menores? Porque cuando gobierna una sola cabeza, el movimiento y el avance está asegurado. Esta revelación de Cristo nos está dejando a todos en el mismo lugar. Señor, ¿quién eres? Ok, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Estas dos preguntas de Hechos capítulo 9 son tan claves en nuestros días. Es como si hasta hoy, o hasta estos días, o hasta esta temporada, nuestra pregunta hubiese sido: Señor, ¿quién eres? Y Dios dándose a conocer. Cristo el centro de todo, Cristo en todo y en todos, Cristo por encima de todo. ¿Quién eres? El Señor creador de los cielos y la tierra. ¿Quién eres? En quien están reunidas todas las cosas. ¿Quién eres? El primogénito de toda creación. Y ahora viene para nuestra generación la segunda pregunta. Ahora que todos estamos bajo la misma cabeza, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Porque toda revelación de Cristo nos debe dejar en un lugar de avance. Volviendo a ser gobernados por una cabeza. Número 4. Número 4. La iglesia avanza cuando es fiel al mensaje. ¿Cuál es nuestro mensaje? Cristo resucitó. Proclamamos un mensaje de vida y esperanza, un mensaje que trae luz a la oscuridad y vida a lo que estaba muerto. Pablo dice en 1 Corintios 15:20, Cristo resucitó de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Y Hechos capítulo 17, verso 32 dice: y escuchando de la resurrección de los muertos, algunos se burlaban. Hoy para nosotros, y permítame contextualizar esto, hoy para nosotros la resurrección de Cristo es un hecho innegable. Lo sabemos, lo anunciamos, lo predicamos, pero la iglesia del primer siglo tenía un desafío. Y el desafío era que Cristo había muerto y que ellos decían que habían resucitado.
pero no lo veían. Un gran escándalo se vivió en los primeros días de la iglesia, porque el mensaje revolucionario que ellos predicaban era: Cristo resucitó. Lo que hacía que la gente se alarmara no era la cruz, era la resurrección. Es simple. Conocemos mucha gente que muere, pero ¿cuántas personas conoce que resucitó? De todos los que han vuelto de la muerte, pocos, pero hay recuentos. Solo Cristo no volvió a morir jamás, dándonos una garantía segura de que los sufrimientos actuales o aquello que enfrentamos hoy tendrá un fin. Ahora, hermanos, esto no debe quedarse en el principio de la iglesia. El escándalo debe seguir siendo la resurrección. El evangelio no es solo que Jesús murió. Si se queda allí, eso hubiese sido una mala noticia. La buena noticia es que Él no solo murió, la buena noticia es que Él resucitó y ahora está en la iglesia para que la iglesia evidencie esa resurrección. Si Cristo resucitó, ¿dónde está para verlo? Mira el que está a su lado y dígale: está en ti. Le escuché decir al apóstol Lucas Márquez hace 10 años atrás: nosotros no somos periodistas informados, somos testigos de la resurrección de Cristo. No estamos informados acerca de lo que le pasó, somos un testimonio vivo. Él nos resucitó y vive en nosotros como una nueva vida para darlo a conocer a un mundo que no lo ve. La resurrección de Cristo nos ayuda a ver la esperanza que hay para nosotros. Porque Él vive, nosotros también vivimos. Y porque Él sigue viviendo, nosotros seguiremos viviendo. Él vive. Hay un viejo himno, no lo voy a cantar, no se preocupe, que dice: porque Él vive, puedo mañana. Porque Él vive, seguro estoy. Esa es la esperanza que nos trae la resurrección, el saber que en Él vivimos, nos movemos y somos. El dolor, la muerte, el sufrimiento, la confusión tendrán fin, pero la vida de aquellos que creen será para siempre, desde ahora y hasta el infinito. Número 5. La iglesia avanza cuando devuelve la esperanza a un mundo desesperanzado. La iglesia avanza cuando le devuelve la esperanza a un mundo desesperanzado. No hace falta ser un sociólogo para ver que en los días en los que vivimos, la gran crisis de la humanidad es la falta de esperanza. Hablamos con nuestros jóvenes: ¿y qué vas a hacer de tu vida? ¿Y qué viene para los próximos 10 años? Y si más o menos anda metido, lo que Dios quiera. Veremos. Estoy esperando que el profeta me diga qué tengo que hacer. ¿Por qué entra la desilusión y la falta de esperanza? Porque aquellos que son portadores de esta esperanza dejaron de avanzar. El apóstol Pablo es claro en Colosenses capítulo 1. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Y esta esperanza no avergüenza.
Vamos a ver, lo vamos a ver porque no es una ilusión futura, es una realidad presente hoy. Cómo esta realidad, Cristo en nosotros, se vuelve una esperanza para nuestra generación, de tal manera que el suicidio, que la ansiedad, que el pánico presente retrocederá por la evidencia de una esperanza por encima de todas las esperanzas, por una esperanza que no avergüenza, por una esperanza que no detiene, por una esperanza que no mata, por una esperanza que tampoco es tormento al corazón, sino que es una esperanza que es viva y que es real en nuestros días. Comienzo a cerrar, que no es lo mismo que estoy cerrando. Número 6. La iglesia avanza cuando construye modelos que Dios puede utilizar como estándares para la sociedad. Isaías capítulo 59, verso 19, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Déjenme construir esta idea. La acción de la iglesia frente al aparente avance de las tinieblas no es la crítica y el juicio. La acción de la iglesia frente al avance de las tinieblas, si se puede, por eso uso las comillas, es levantar un estándar. Como oíamos recién, el matrimonio no funciona. Una cosa es decir y juzgar y criticar y producir más enemistad. Y otra muy diferente es levantar un estándar de matrimonios que sí funcionan. Las discusiones se terminan, por favor, las discusiones se terminan cuando aparecen los modelos, cuando aparecen los estándares. Usted y yo podemos discutir todo lo que querramos. ¿Existen los extraterrestres? ¿No existen los extraterrestres? Y vamos a discutir. Si usted cree que sí, me va a presentar 850 argumentos, estudios científicos, imágenes de la NASA. Si yo le digo que no, voy a presentar 850 estudios, voy a mostrarle si la NASA mintió, si las imágenes son falsas, si la bandera se movía, no se movía. Pero si usted me trae un extraterrestre, si usted me trae uno, la discusión se termina. Como hay una frase muy popular en Argentina en estos días que dice: dato mata relato. Estándar mata discusión. No, es que la familia de padre y madre ya no funciona. No funciona. Miren todos estos matrimonios viviendo en amor, viviendo en perdón, viviendo en misericordia. Es que ya existen 48 tipos de género. Miren estos hombres y estas mujeres viviendo la vida plena según Dios. Hoy que la gente tiene derecho a hacer lo que quiera. Mire esta comunidad de fe haciendo lo que Dios quiere. Cada vez que nos ponemos en la vereda de enfrente, los perdemos. Cada vez que nos ponemos en la vereda de enfrente, los perdemos. Cada vez que mostramos evidencia, anulamos discusión. La iglesia siempre se presentó como alternativa, no como alguien dentro del problema, porque aporta la solución. Nosotros no somos parte del problema de la sociedad. La iglesia es la solución a la desesperanza del mundo. Hermano, por favor, y en el amor del Señor, no discutan, ni critiquen, ni juzguen lo que fuimos llamados a amar.
La iglesia confronta el pecado, por supuesto que sí. La iglesia denuncia el pecado de la sociedad, porque si no dejaría de tener esa voz profética. Pero eso no significa que la iglesia no se correlacione con la necesidad del que sufre. Por supuesto que la iglesia dice no al aborto, pero al mismo tiempo que dice no al aborto, abraza a la madre que quiere abortar. Y al mismo tiempo que la abraza, es al mismo tiempo que presenta alternativas. Es verdad, la iglesia dice no al aborto y al mismo tiempo que dice no al aborto está creando orfanatos, al mismo tiempo está creando programas de adopción, al mismo tiempo está creando familias de acogida, al mismo tiempo está resolviendo el problema, porque no somos criticadores del mundo, somos la solución para ello. Y si la sal pierde su sabor, ¿de qué sirve? Trabajemos por el estándar. Pastores, líderes, amados hermanos, trabajemos por el estándar, pero no el estándar de Jonathan, no el estándar de lo que le parece a la mayoría, no, el estándar de Dios. Vivamos matrimonios de acuerdo al estándar de Dios. Lo escuchamos recién. Maridos, amen a sus esposas y entréguense por ellas como Cristo se entregó. Esposa, estén sujetos a su marido. Oh, pero eso es una ley que estableció Pablo. No, ese es el estándar de Dios. Y cuando el estándar de Dios se presenta, Dios dice, tengo un reservorio. Tengo un reservorio. Hay esperanza para Argentina, hay esperanza para Brasil, hay esperanza para los 7.600 pueblos no alcanzados, mientras haya una iglesia dispuesta a vivir según el estándar de Dios. Porque entonces, si Dios encuentra una iglesia dispuesta a vivir por su estándar, encontrará algo que levantar. Dice, y temerán desde el occidente el nombre del Señor y desde el nacimiento su gloria, porque vendrá el enemigo como río. Mas Jehová levantará bandera. La palabra bandera es la palabra estandarte, y la palabra estandarte es la palabra estándar. Dios tiene una respuesta para nuestros días y la respuesta está aquí sentada. Dios tiene una respuesta para los 7.600 pueblos no alcanzados. No es Señor, heme aquí, envíalo al lado. El Señor, heme aquí, envíame a mí, trabaja conmigo, fórmame a tu imagen, para que todo lo que me has dado a administrar se convierta en un estándar que tú puedas levantar. Y número 7, ¿cuándo avanza la iglesia? La iglesia avanza cuando lo hace de tal manera que llega a todo y a todos. ¿A quiénes incluyó Dios en su propósito eterno? Debemos de partir de esa pregunta. ¿A quiénes? ¿A qué Dios incluyó? ¿A quién Dios incluyó en su propósito eterno? Y la respuesta es muy sencilla y lo vamos a ver ahora en la pantalla. Número 1, debemos de hacernos la pregunta: ¿a quiénes creó el Señor para Él? Según Colosenses capítulo 1, 16, me voy a poner acá para que lo pueda ver. Según Colosenses capítulo 1, verso 16, todos los hombres fueron creados por y para Cristo. Según Romanos capítulo 11, verso 36, todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Según Romanos 3:23, todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios, lo cual implica que todos habían sido creados para la gloria de Dios. Según Mateo 25:41, el infierno no fue creado para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles, pero finalmente a los impertinentes lo debe arrojar allí, pues no se arrepintieron. ¿Cuál era el plan de Dios para toda la humanidad cuando Él creó el primer hombre y la primera mujer, que sean su imagen? Según Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, Dios se propuso bendecir a todas las familias de la tierra mediante la simiente de Abraham, que es Jesucristo. La respuesta entonces es: ¿a quién Dios creó para sí mismo? ¿Podemos repetirlo juntos? A todos. La palabra que más se repite en estos versículos es la palabra todo.
2. Segunda pregunta. ¿A quiénes redimió Jesús en la cruz? Según Juan 1:29, Cristo es el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Según 2 Corintios 5:19, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Por lo tanto, a la pregunta ¿a quién redimió Jesús en la cruz? La respuesta es a todos. Tercera pregunta. ¿A quiénes tenemos que predicar el Evangelio? Según Mateo 28:18 al verso 20, la orden de Jesús es hacer discípulos a todas las personas de todas las naciones. Según Marcos 16:15 y 16, Jesús nos ordena predicar el Evangelio a todas las personas del mundo. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta ¿a quién tenemos que predicar el Evangelio? Es número 4. Última pregunta. ¿Cuál es la voluntad de Dios para todas las personas? Según Primera de Timoteo capítulo 2 verso 3 y verso 4, la voluntad de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento pleno de la verdad. Según Segunda de Pedro capítulo 3 verso 9, Dios no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, la iglesia avanza no solo cuando llega a algunos, no solo cuando llega a los que conoce. La iglesia avanza cuando llega a todo y a todos. Colosenses capítulo 3 verso 11, Cristo es todo y en todos. Por lo tanto, nuestra medida de avance, ¿hasta cuándo tenemos que avanzar? Hasta que lleguemos a todo y a todos. ¿Puede repetirlo bien fuerte conmigo, por favor? A todo y a todos. A todo y a todos. Lo escuchábamos en el video de apertura de este encuentro. 7.600 pueblos no alcanzados y sistemas no alcanzados. De tal manera que no solamente lleguemos a algunos. Hace muchos años atrás teníamos en la primera congregación que plantaron papá y mamá una capacidad para 500, 600 personas. Sí. Y hubo una reunión de mesa del Señor donde vinieron las congregaciones que se habían plantado y se llenó el auditorio hasta a tope, se había hecho una losa en el medio y estaba lleno por completo. Y se acerca un colaborador a papá y le dice, ¿vio, pastor? La iglesia está llena. ¿Vio, pastor? Está lleno el auditorio, no entra nadie. Arriba, abajo, afuera, está que explota, no hay más silla. Y entonces papá lo miró. Los que estuvieron ayer en el taller de pastores saben lo que voy a hacer. Y les dijo, no puedo celebrar que aquí esté lleno cuando en ruta 197 y ruta 8, en ese momento era la zona de los boliches, de las discotecas más grandes de la región, todos los viernes y todos los sábados, 20 veces más de lo que se reúne aquí, está reunida allí. La idea no hablaba de una iglesia multitudinaria. La idea hablaba de no acomodarnos y celebrar lo de hoy como si fuese el todo. Nuestra medida de todo son 7.600 pueblos no alcanzados y todos los sistemas no alcanzados en nuestros días. ¿Y hasta cuándo tenemos que avanzar? Tenemos que avanzar hasta llenarlo todo y hasta llegar a todos. El salmista David lo dijo con otras palabras: no daré descanso a mis ojos hasta que haya un lugar donde Dios pueda habitar.
Sabemos, él se refería al templo que luego construyó su hijo Salomón, pero la idea era mucho más profunda que un espacio físico. La idea era la mente de alguien que se encontró con el Señor, quien lo ha visto a Él, a quien Él le ha sido revelado. No piense en menos que todo y en todos. Quiero invitarte a estar de pie, porque yo cierro aquí. ¿Qué significa? Y estar de pie no es sinónimo para ir al baño, por favor. Regáleme 5 minutos más. ¿Qué significa? Iglesia en avance, Hades retrocede. Que la muerte retrocede en nuestros días, que el Hades retrocede en nuestros días. Solo si la iglesia avanza. Las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra prevalecer es la palabra quedar en pie, dando la idea de algo que es arrasado, de algo que es demolido, de algo que es traspasado. No da la idea de algo que está aquí y el otro allí, sino da la idea de alguien que va avanzando. Y va avanzando y va en movimiento de tal manera que todo lo que se pone enfrente termina cayendo por el avance. Hermanos, tenemos una palabra. Iglesia en avance, Hades en retroceso. Refleja la confrontación constante entre la luz y la oscuridad, la vida y la muerte. Como iglesia, somos los portadores de la luz de Cristo, avanzando contra las puertas del Hades y expandiendo el reino de Dios en la tierra. Cada punto que intentamos presentar aquí nos da una idea específica de cómo vivir de manera activa y efectiva en el avance del Evangelio. Y cómo podemos participar en la misión para ver el avance del reino y el retroceso del Hades. Por supuesto nos enfrentaremos al Hades, pero tenemos una palabra: el Hades no prevalecerá. Por supuesto, en el viaje a los 7,600 pueblos no alcanzados, en el viaje a los sistemas no alcanzados, nos encontraremos con oposición. Pero déjeme decirle lo que usted ya sabe: la iglesia avanza mejor en climas de hostilidad y en climas de oposición. La iglesia de mayor crecimiento hoy en el mundo es la iglesia en Irán. Iglesia en constante persecución y oposición. Le recomiendo leer en algún momento, si tiene tiempo, el libro Caminos Olvidados de Alan Hirsch, porque comienza ese libro haciendo una introducción sobre la iglesia en China. Y dice que cuando la dictadura de Mao Zedong entró a China y prohibió la predicación pública del Evangelio, cerrando las iglesias y enviando a los misioneros que habían venido de países del norte, y les prohibió predicar y los deportó a sus países, los misioneros pensaron que la iglesia se perdería en China. Y entonces dijeron: ¿qué problema? Cuando volvamos, si es que volvemos, la iglesia en China habrá que predicarles otra vez y habrá que evangelizarlo, porque se habrá perdido todo. Este autor refleja que cuando los misioneros volvieron después de esa dictadura, la iglesia había crecido 3,000% durante la persecución. Ellos pensaron que iban a tener que reevangelizarla
Y China por muchos años fue la iglesia de mayor número en la tierra. ¿Por qué? Porque si la iglesia respeta el ADN, el avance es imposible de detener. Si esta revelación de Cristo absorbe nuestro ser, el avance es indiscutible. Estamos próximos a ver en nuestros días y en nuestra generación un avance indiscutible de la iglesia del Señor Jesucristo en los 4 puntos cardinales. Estamos listos para ver. Y esta iglesia a la que Él se le revela, esta iglesia que Él edifica, las puertas del Hades no pueden prevalecer. Vamos, vamos pastores, vamos líderes, vamos ministros del Dios vivo. En cada lugar donde esté sembrada la buena semilla, hay una oportunidad para hacer retroceder el Hades en nuestros días. Ellos han sido derrotados, solo necesitan ser notificados. No es una guerra, no es una guerra. Es una notificación. No es que vamos a hacer guerra contra el Hades. Es que la iglesia, imponente, como dice el libro de Cantares, imponente, ordenada, llega al lugar donde el narcotráfico está gobernando. Y la iglesia se para y notifica al Hades que tiene que retroceder, porque la misma presencia de la iglesia se demanda algo de nosotros. ¿Por qué? Toda acción divina demanda una respuesta de parte de nosotros. Es tiempo de recobrar el avance. Quiero pedirte que levantes tus manos allí donde estás, porque hay una profunda activación de Dios a tu espíritu y a mi espíritu en esta mañana. Quitando la pausa, diciéndonos: he abierto tus ojos para ver al Señor de gloria. He abierto tus ojos para revelarte al Hijo de mi amor. He abierto tus ojos para darme a conocer. Me has visto. Has proclamado: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. He comenzado en ti un proceso de reforma, de reedificación, de quitar lo que no era y desajustar lo que no era. En esta estación veremos la iglesia avanzar. Es tiempo de recobrar el avance, la pasión, el evangelismo, la entrega sacrificial, la renuncia, porque aquel que encontró la perla de gran precio va y vende todo lo que tiene. Que se levanten entre nosotros. Que Dios encuentre, papá, mamá, en tu casa con tus hijos. Que Dios encuentre, pastor, en tu comunidad local, en tu grupo de discipulado, en un movimiento apostólico. Que Dios encuentre gente dispuesta a darlo todo por hacer retroceder la puerta del Hades en nuestros días. Que se despierte en nosotros aquella palabra que dijo Jesús cuando dijo: esperen en Jerusalén, porque recibiréis poder, dunamis, cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Palabras que se han dicho estos días aquí. Y me seréis
testigo. La palabra testigo es la palabra mártir. Alguien que está dispuesto a morir por lo que cree. Que Dios nos recobre para Él, para su avance, para su propósito. Porque hay una palabra. Vamos a adorar al Señor allí donde estás. Porque hoy estamos siendo recobrados a la pasión por llenarlo todo y todo del Evangelio de Cristo. La iglesia en las naciones de la tierra está en avance y notificamos que las puertas del Hades en las naciones de la tierra están en retroceso. Están en retroceso.